Justo cuando pensábamos que el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York avanzaba, su defensa intentó una jugada maestra que pudo haberlo paralizado todo. Pero no se trata de un testigo sorpresa ni de una prueba oculta. El argumento con el que intentaron descarrilar uno de los procesos más esperados de los últimos años tiene que ver con algo mucho más directo: el dinero. La defensa de Maduro lanzó una bomba en plena Corte Federal. Argumentaron que las mismas sanciones de Estados Unidos les impiden cobrar sus honorarios. Afirmaron que esto no era solo un problema administrativo, sino una violación al derecho de su cliente a un juicio justo. La pregunta que resonó en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fue monumental, pero la respuesta del juez fue aún más tajante. ¿Funcionó esta audaz estrategia legal? Antes de meternos en el laberinto legal, recordemos por qué Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están en el banquillo. Desde su captura en un operativo militar estadounidense en Caracas, el 3 de enero de 2026, ambos están detenidos en Brooklyn. En su primera aparición ante la corte, se declararon no culpables de los gravísimos cargos en su contra. La acusación del Departamento de Justicia es contundente y se basa en 4 cargos principales. El primero, y quizá el más serio, es conspiración para cometer narcoterrorismo, que por sí solo podría llevar a una cadena perpetua. El segundo es conspiración para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Los otros 2 cargos están ligados al uso de armas de alto calibre, como ametralladoras, en conexión con el narcotráfico. Si lo declaran culpable de todo, podría pasar el resto de su vida en una prisión federal. El caso, que tiene sus raíces en acusaciones de 2020, describe una supuesta red criminal operando desde el poder en Venezuela, aunque la Fiscalía ha ajustado el lenguaje, quitando referencias directas al Cartel de los Soles como una organización formal. La esencia de la acusación no ha cambiado: el presunto uso del aparato estatal para facilitar el narcotráfico a gran escala. El juicio está en una fase preliminar, pero es absolutamente crucial. Aquí todavía no se decide si Maduro es culpable o inocente, sino las reglas del juego. Y es aquí donde su equipo legal, liderado por el conocido abogado Barry Pollack, desplegó una estrategia con 3 frentes para intentar minar el proceso antes de que empiece el juicio con jurado. El primer frente, y el más dramático, fue el problema del dinero. La defensa sostiene que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, bloquean cualquier pago de honorarios, ya sea con fondos personales o estatales. Denunciaron que se les dio una licencia para recibir pagos, que fue revocada en horas, lo que calificaron como una interferencia directa en el derecho de Maduro a elegir su abogado, protegido por la Sexta Enmienda. Su postura fue clara: si no nos pueden pagar, no podemos defenderlo, y el caso debería ser desestimado. La Fiscalía rechazó el argumento de lleno. Afirmaron que permitir el uso de fondos estatales venezolanos sería como dejar que los acusados saqueen la riqueza de Venezuela para su defensa. La solución, para ellos, es simple: si Maduro no tiene fondos privados, que recurra a un defensor público. Aquí entró en escena el juez del caso, Alvin Hellerstein, quien puso fin al debate con una frase contundente: no voy a desestimar el caso. Aunque reconoció que el derecho a la defensa es primordial, el juez dejó claro que el juicio seguiría adelante. Rechazó la petición de la defensa y sugirió que su disputa sobre las sanciones no debía detener el caso penal. Si querían pelear contra las restricciones de la OFAC, la vía adecuada era una demanda civil por separado. De esta manera, el primer gran ataque de la defensa fue neutralizado. El segundo pilar de la defensa es el reclamo de inmunidad presidencial. Maduro argumenta que, como jefe de Estado cuando ocurrieron los supuestos delitos, tiene inmunidad soberana. Sin embargo, los expertos legales creen que este argumento tiene pocas chances. La razón es sencilla: Estados Unidos, junto a más de 50 países, no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde las elecciones de 2018. Para la justicia estadounidense, la opinión del gobierno es clave, y si no lo reconocen como presidente, los tribunales no le darán inmunidad. El caso del ex líder panameño Manuel Noriega, juzgado en los 90, es el precedente que todos citan. Finalmente, el tercer frente es la legalidad de su captura. La defensa la llama un secuestro ilegal y una violación de la soberanía venezolana. El propio Maduro se declaró prisionero de guerra. Pero, de nuevo, la Fiscalía se apoya en el caso Noriega. Argumentan que fue un arresto válido para llevar ante la justicia a un individuo acusado de delitos federales. Los tribunales estadounidenses ya han establecido que la forma en que un acusado llega a la corte, incluso si es por la fuerza, no anula la jurisdicción para juzgarlo. La decisión del juez Hellerstein de no desestimar el caso ha aclarado el panorama. La estrategia de la defensa de frenar el juicio por el tema del financiamiento ha fracasado. Entonces, ¿qué sigue ahora? El
juicio avanza. La defensa de Maduro se encuentra ahora en una encrucijada. O encuentran una forma de pagar que no viole las sanciones de la OFAC, o Maduro tendrá que ser representado por un defensor público, como cualquier otro acusado sin medios. Esto no detiene el proceso, pero sí abre la puerta a que la defensa pueda argumentar en futuras apelaciones, que no tuvieron una defensa adecuada por falta de recursos. Mientras tanto, la lucha legal continuará con las otras dos mociones, la inmunidad y la legalidad del arresto. Aunque los expertos consideran muy improbable que el juez desestime el caso por estos motivos, sí darán lugar a más audiencias y papeleo legal que podrían alargar la fase preliminar. De hecho, los analistas ya pronostican que un juicio formal con jurado podría no empezar hasta dentro de 1 o 2 años. En resumen, el juicio contra Nicolás Maduro ha superado su primer gran obstáculo. La defensa intentó una jugada muy astuta, cambiando el foco de las graves acusaciones de narcoterrorismo hacia las reglas del procedimiento. No estaban debatiendo las pruebas, sino el derecho fundamental a defenderse. Y aunque pusieron a prueba al sistema judicial, el juez Hellerstein cerró esa puerta con firmeza. La decisión sobre cómo se pagará la defensa de Maduro sigue siendo un tema complejo, pero ya no es un obstáculo para que el caso avance. La batalla legal apenas comienza, y aunque su primer gran enfrentamiento no fue sobre drogas o armas, sino sobre derechos y dinero, el resultado ha sido claro: el juicio sigue. La pregunta ahora es para ustedes. Ahora que el juez ha decidido que el juicio continúa, ¿creen que es posible un juicio justo si Maduro termina con un defensor público, dada la magnitud del caso? ¿O piensan que el argumento de la defensa sobre el pago era más sólido de lo que el juez consideró? Dejen su opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber lo que piensan. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización de este caso histórico.